Hola, esta es la segunda parte. Para continuar con la capa, se tejen los 6 cuadros para darle esta forma. Si necesita esta capa más grande, en el siguiente video le doy la información para tejerla a la medida que guste. Este es el primer cuadro. Aquí tengo el segundo. Se va a empezar a unir. Después del grupo de 5, en la esquina, esta ya es la última vuelta del segundo cuadro. Para terminar, en la vuelta 7 se va a unir. Aquí se empezó la vuelta 13 y dejé libre un solo lado, que es lo que se necesita para unir con el primer cuadro. Al lado derecho, el primer cuadro, una cadena, solamente en la esquina se va a tejer una cadena de separación. Se desliza en la segunda cadena, o sea, a la mitad de las 3 cadenas, una cadena, 5 puntos altos, los 5 puntos altos. Aquí está el grupo, que es este mismo que se está tejiendo. Se desliza en medio de los 2 grupos del primer cuadro. Deslizo sin cadena de separación. Se teje el siguiente grupo de 5. Cinco puntos altos. Se pasa este siguiente grupo y se desliza. Así se va a seguir en esta misma forma, uniendo en la última vuelta hasta la esquina. Voy a terminar, llego a la siguiente esquina. Aquí están los espacios que se han ido uniendo. Este es el último grupo de 5, una cadena. Y en la segunda cadena deslizo una cadena y regreso al siguiente lado tejiendo los 5 puntos altos. Y aquí se va a continuar para terminar. En este espacio, aquí se tejen los siguientes 5 y aquí 2. Aquí tengo los 2 puntos altos y se desliza en la cuarta cadena. Y ahí está terminado el segundo cuadro. Aquí están unidos los 2 cuadros. Y así se unieron 1, 2, 3. Esta es la esquina. Aquí están los 3. A este lado está 1 y 2. Este es el de la esquina.
Aquí doblo y quedan 3 al frente o en la espalda y 2 para la parte de atrás. Ahí están 2. El sexto está tejido la vuelta 13, este lado ya terminado. Aquí se empezó la vuelta 13, está el segundo lado y aquí se va a unir con este que viene al lado derecho, está doblado aquí. Este es el cuello y nos queda un lado sin terminar. Los grupos de 5 en este lo vamos a unir y en este que también igual falta los grupos de 5, aquí se van a unir a este que ya está unido, que son los hombros en esta parte de arriba. Se une con este y se termina hasta este espacio y van a estar los 6 cuadros haciendo esquina, uno al frente y en la espalda. En esta parte del frente donde se está uniendo este lado del cuello con este lado, aquí está la forma, es este el que se está uniendo el último. Aquí lo empecé a unir. Está este cuadro con este en este lado. Aquí voy a empezar a unir un tercer cuadro y este va a ser esquina. Las 3 esquinas se juntan en un solo punto. Este es el grupo de 5 y se sigue en forma regular, así como se unieron los puntos de un lado. Así se va a seguir uniendo este último lado hasta llegar a la esquina, que es la orilla de la parte de abajo. Aquí empecé la última vuelta y aquí se va a terminar. Están unidos los 3 cuadros. Esta es una cadena que estoy tejiendo para la parte de arriba del cuello. Esta es la forma que hace. Los 6 cuadros son 3 en la parte de atrás y 3 al frente. Es igual cualquier lado. Aquí le voy a tejer vueltas de punto alto. Este lado va a ser la espalda, porque las vueltas que voy a tejer en el cuello empiezan y se terminan en este espacio. Le muestro. Aquí se terminó la vuelta de la orilla y del liso a la mitad de los 2 grupos de 5 y se tejen 5 cadenas y 5 cadenas en cada grupo de 5 puntos altos. Aquí está la esquina, igual forma, se teje toda la orilla con este mismo espacio de 5 cadenas y aquí se termina esta primer vuelta, 2 cadenas, 3, 4 y 5, el medio punto,
medio punto y el último y deslizo en el primer medio punto y ahí está tejida la primer vuelta del cuello y se empieza la segunda vuelta por debajo de la cadena, deslizo 4 cadenas, 4 puntos altos, el primer grupo de 5 contando la cadena, se va a seguir igual tejiendo el mismo grupo de 5 en cada espacio hasta llegar a la esquina. Esta es la esquina de la parte de atrás. Tejí en este lazo 3 puntos altos, 2 puntos altos sin cerrar y en el siguiente 2 puntos altos sin cerrar. En total se van a cerrar 4 puntos en un solo punto y enseguida 3 puntos altos. Así igual en la siguiente esquina, que es el frente, se teje en esta misma forma para ir reduciendo en la parte del centro. Se termina la vuelta 2 de punto alto, se desliza en la cuarta cadena y se empieza a repetir la primera vuelta, el medio punto, las 5 cadenas y el medio punto en medio de cada grupo. Así se va a continuar. La vuelta 3 de repetición, igual que la primera vuelta. Esta es la primera esquina, 3 cadenas. Voy a hacer aquí una disminución donde se cerraron los 3 puntos. En el siguiente, medio punto, 3 cadenas y medio punto en medio de los 2 grupos. Así se teje en la siguiente esquina y se va a continuar repitiendo cada espacio de cadena con medio punto. Llego a la esquina de la vuelta 4 para hacer la disminución. Se tejen 3 puntos altos para cerrar en un solo punto. Tres en cada lazo. Ahí está la disminución y se va a continuar tejiendo.
los 5 puntos altos en cada espacio de la vuelta 4. Se tejieron 8 vueltas en la parte del cuello. Esta es la primer vuelta con 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, repitiendo de la vuelta 1, 2, 3 y 4. Y en esta parte, ya saben cómo se fue disminuyendo. Esta es la esquina, este es la parte de arriba, son 8 vueltas y al final le tejí 4 cadenas arriba de cada grupo de punto alto, 4 cadenas. Esta vuelta es la 9. Arriba de esta cadena se le va a tejer una orilla. Estoy tejiendo en cada lazo de 4 cadenas una cadena, deslizo por debajo de la cadena, es un punto, cadena, deslizo, 2 puntos, cadena, deslizo, son 3 puntos, cadena y deslizo en el medio punto y son 4 puntos. Así se va a ir tejiendo la cadena. Es 1, 2, 3, cadena y deslizo en el medio punto y 4. Si usted gusta tejerle medio punto, ya es la opción que usted quiera tejer. Esta es la forma al final de tejerle las vueltas con los grupos de puntos altos y la orilla que está terminada. Este es el cuadro de la parte de atrás que cae en esquina. Aquí le explico. Empecé la orilla alrededor de los cuadros. Aquí donde unen estos 2 cuadros, tejí la misma forma del cuello, 5 cadenas, empecé con medio punto, 5 cadenas, medio punto, y así todo alrededor, la vuelta de los lazos para tener la base y seguir con los grupos de 5. Aquí donde une cada cuadro, tejí 2 cadenas solamente en medio de cada cuadro, 2 cadenas. Aquí está el siguiente con 2 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Esta es la esquina. Al momento de hacer los lazos en cada esquina, que son 2 esquinas solamente que tenemos, uno al frente y uno en la parte de atrás, en la espalda. Aquí se tejieron 2 cadenas en medio de 5 y 5 cadenas. Este es un lacito de 2 cadenas. Esta es la esquina, ya les mencioné. Empiezo la segunda vuelta con los 5 puntos altos en cada lazo de cadena. Y donde unen los 2 cuadros, en el lazo de 2 cadenas son 3 puntos altos. Así todo alrededor, los grupos de 5 y la punta la tejí en esta misma forma. Al momento de dar la vuelta con los grupos de 5, aquí en la esquina, para que no haga tanto pico tan pronunciado, tejo 4 cadenas
y medio punto en el lazo de 2 cadenas, 4 cadenas y el grupo de 5. Y así hasta terminar esta segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta de la parte de la orilla. Están las 2 cadenas, se tejen 3 puntos altos. Y se desliza en el punto alto. En este mismo espacio para empezar los lazos de cadena, medio punto. Y en cada unión de cuadro se va a tejer el lazo de 2 cadenas arriba de los 3 puntos altos y así se va a repetir. Les voy a ir indicando en las 2 esquinas cómo se va a continuar tejiendo en este espacio. En la vuelta 3 de lazos de cadena tengo 5 cadenas, esta es la esquina, 2 medios puntos en este mismo espacio, 4 cadenas, 2 medios puntos y se va a continuar con las 5 cadenas. Y en la próxima esquina se teje en esta misma forma. En la vuelta 3. En la vuelta 4, esta es la esquina. El último grupo de 4, aquí está un lazo de 4 cadenas con 2 medios puntos y 2 medios puntos, 4 cadenas. En el lazo de cadena, que es la punta, 2 medios puntos y 4 cadenas. Y se continúa tejiendo los mismos grupos de 5 en la vuelta 4. En la vuelta 5 son los lazos de 5 cadenas. En este último es la esquina, tejo 3 medios puntos, 5 cadenas, 3 medios puntos y las 5 cadenas. Se va a continuar con los lazos de 5 cadenas en la vuelta 5 de la orilla. En la vuelta 6, en la parte de la esquina, tejiendo los grupos de punto alto, 5 cadenas, 3 medios puntos y 5 cadenas para continuar tejiendo el siguiente grupo de 5. Es la vuelta 6. La vuelta 7 con los lazos de 5 cadenas. Aquí en la esquina, 5 cadenas arriba del último grupo de 5, 3 medios puntos, 5 cadenas, 3 medios puntos y 5 cadenas, siguiendo igual
en los siguientes espacios de punto alto. La vuelta 8 con los grupos de punto alto, este es el último de 5. En el siguiente lazo se tejen 5 y 5 con una cadena de separación y en el siguiente el grupo de 5 y así hasta terminar la vuelta 8, que es la última. Terminado hasta la vuelta 8, esta es la última vuelta del cuadro y se tejieron 2, 4, 6 y 8 vueltas para la orilla. Se teje igual que la orilla del cuello, es una cadena, deslizo, una cadena, deslizo, y así hasta terminar toda la vuelta. Usted le puede tejer cualquier otra orilla que guste. Aquí solamente está la idea. Ahí está la capa terminada. Espero que le haya gustado. Si no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.